Muy buenos días a todos, les desea Tuxtiligence. Agradecemos su amable participación en todos los seminarios webs que se han estado desarrollando a través de todo el año. Queremos informarles que está disponible para que dejen las preguntas al final. Se responderán por parte del instructor. Esperamos que sea de su agrado esta presentación y que tengan un feliz día. Los dejo con Farley Ortiz. Buenos días. Eh, para hablar un poco sobre el webinar que vamos a hacer hoy, quisiera primero contarles que pues, toca es el marco de arquitectura empresarial del Open Group. Es la práctica que nos da un proceso, que nos da un método, que nos da unas plantillas, unas guías, unos modelos de referencia y una serie de herramientas para desarrollar, para construir, para diseñar arquitecturas empresariales en las organizaciones. La forma de hacer lo que se produce en la arquitectura empresarial, en todo este proceso, al final, son documentos entregables, diseños, y esos diseños los explicamos a través de artefactos. Los artefactos son catálogos, matrices y diagramas. Los diagramas son diagramas de diversa índole, son diagramas que tienen que ver con la estructura organizacional, pueden ser diagramas de productos y servicios, pueden ser diagramas de procesos, pueden ser diagramas de roles, pueden ser diagramas de aplicaciones, de interoperabilidad entre aplicaciones, diagramas de datos, información, diagramas de infraestructura tecnológica, hardware, software, comunicaciones, diagramas de sitios geográficos donde tenemos oficinas, donde tenemos operaciones y tenemos servicios. Entonces, al final, hace algunos años, al final pues tenemos que representar un montón de diagramas diferentes y hace muchos años se utilizaban diferentes lenguajes, diferente notación. El Open Group generó luego un lenguaje. Ese lenguaje, esa notación se llama Archimate, o se escribe Archimate, es Archimate, y en este momento tenemos la versión 3.0, la versión más reciente. Es una versión que ha venido evolucionando, digamos, que incluye en esta última edición, incluye elementos físicos para poder representar, por ejemplo, la infraestructura de producción o la tecnología de producción para el sector manufactura. Me permite representar fábrica, me permite representar materia prima, me permite representar equipos que procesan esa materia prima, etcétera, etcétera, ¿no? Una cadena de distribución física por donde, digamos, el transporte de mi materia prima y el transporte también de mis productos. Incluye también una capa estratégica donde podemos representar la planeación estratégica de nuestra organización, y una capa de motivación también que me permite representar cuáles son esos drivers de negocio internos y externos, o son los motivadores de la transformación de las organizaciones. Incluye pues, además también la capa de negocio, datos y aplicaciones, que ya, o sistemas de información en donde están ahí metidos aplicaciones y datos. Y este lenguaje es el que han venido adoptando todas las empresas en el mundo para representar las arquitecturas. Porque antes, como lo decía, usamos diferentes notaciones, diferentes modelos. Hoy en día, con una sola notación, con Archimate, podemos hacer una muy buena representación de la arquitectura. Y Archimate fue diseñado básicamente para resolver la mayoría de las necesidades de representación en diagramas de arquitectura empresarial. Si quisiéramos hacer diagramas muchísimo más detallados de procesos, por ejemplo, lo que nos recomienda el Open Group es usar extensiones o usar otra notación, mejor dicho, otra notación más detallada. Usamos generalmente el EPMN 2.0. O si quisiéramos representar la planeación estratégica completa con todos los proyectos, con tácticas, estrategias, con políticas, reglas de negocio y demás, pues usaríamos una notación diferente que se llama Business Motivation Model. Pero, como les digo, Archimate es un lenguaje, una notación que nos resuelve
más del 80% de las necesidades de representación en arquitectura empresarial para ser diagramas. El webinar que estamos trabajando hoy, estamos presentándoles hoy, va a hablar de las capacidades de negocio y cómo se usa Archimate también para representar esas capacidades de negocio. Las capacidades son un concepto que había sido incluido por el Open Group en el estándar de TOGAF desde hace un buen tiempo, pero no se podían representar con un solo elemento. Y había una discusión entre los diferentes practicantes de arquitectura empresarial, porque algunos decían, pues bueno, una capacidad de negocio, una capacidad de una empresa, involucra procesos, involucra roles, involucra actores, involucra aplicaciones, involucra información, involucra infraestructura, tecnología, y por lo tanto, pues no se debería representar. Y hacían un símil, decían, es como si quisiéramos representar, como si quisiéramos agregarle a la tabla periódica un símbolo para representar el agua, cuando el agua pues, se compone de otros elementos. Bueno, esa discusión, digamos que ya pasó hace bastante tiempo, y en la versión 3 de Archimate aparece una forma de representar las capacidades del negocio. Con eso empieza un trabajo mucho más cercano de arquitectura empresarial, mucho más cercano a la estrategia del negocio. Y es lo que estaban esperando de muchas empresas realmente. Poder trabajar mucho más elementos en la elaboración de nuestras arquitecturas. Entre ellos, el modelamiento de las capacidades de negocio. También, el Open Group sacó una guía, que la vamos a mencionar ahora, sobre capacidades de negocio. Vamos a ver algunos diagramas de ello. Entonces, en este webinar estamos usando como referencias principales el Open Group, documentos de TOGAF, documentos de Archimate y algunos propios nuestros de la empresa y de un poco también de la experiencia en los proyectos que hemos tenido y un par de imágenes también de IBM. Entonces, con este preámbulo, pues damos inicio formalmente al webinar de capacidades de negocio. Vamos a hablar del concepto, la valoración de las capacidades y cómo hacemos modelos de capacidades, ¿no? Les recuerdo que hay una sección de preguntas donde ustedes pueden escribirnos y esas preguntas las iremos resolviendo hacia el final del webinar. Entonces, bienvenidos. En el slide que tenemos ahora aquí, vamos un proceso relativamente simplificado, aunque no es simple, no es sencillo, no es corto y es algo complejo también. Un proceso simplificado de cómo se hace la arquitectura empresarial. Inicialmente, entendemos cuál es la estrategia del negocio, cuál es la estrategia de la organización, cuáles son sus objetivos y sus metas. Y luego identificamos cuáles son los principales stakeholders o los grupos de interés, el alcance de mi trabajo de arquitectura. De allí identificamos cuáles son sus preocupaciones en relación con la transformación que tiene la empresa y esto lo reformulamos como requerimientos para arquitectura. Entendiendo eso, ya podemos diseñar una visión de arquitectura. Si la visión en la planeación estratégica, la visión de la empresa, dice que seremos los líderes en el año 2019 en tales mercados, aumentaremos nuestras ventas, tendremos más clientes y todo eso. En la visión de arquitectura diremos cómo nos imaginamos la organización para cumplir con ese propósito que se planteó en la visión de la estrategia. En la visión de arquitectura, entonces, diremos, la organización estará operando en estas geografías, ofreciendo servicios a través de canales virtuales, aumentando sus clientes, aumentando sus clientes en estos mercados y participando en esos mercados con alianzas estratégicas. Por ejemplo, es una descripción de un escenario futuro, ¿cierto? De cómo debería estar la empresa para cumplir con la estrategia. Tomamos esa visión y esa planeación estratégica, identificamos
cuáles son las capacidades de negocio que necesita mi organización, que necesita mi empresa, para poder cumplir con ese plan, para poder prestar esos nuevos servicios a través de esos nuevos canales, en esos nuevos sitios y demás, ¿no? Las capacidades son entonces qué cosas debería poder hacer nuestra empresa para cumplir con su estrategia y con su modelo de negocio. Ese modelo que hemos cambiado a través de un plan estratégico. Luego, siguiendo un framework, siguiendo un marco de trabajo en arquitectura empresarial, que nos entrega un framework, que nos entrega un método, unas fases, unos pasos, nos da plantillas, nos da técnicas para realizar esos pasos. Y cuando realizamos esas técnicas, pues tenemos que elaborar y recopilar una información. Nos da las plantillas para documentar esa información, pero también para elaborar documentos entregables. Nos da guías para poder resolver requerimientos específicos como seguridad, por ejemplo, como interoperabilidad, como por ejemplo el diseño mismo de las iteraciones en un proyecto de arquitectura, etc. Nos dice también cuáles son los roles asociados a todo el proyecto de arquitectura empresarial y esos roles de qué son responsables de realizar qué pasos y en qué fases participan. Nos dice cuáles son los skills o los conocimientos y habilidades que deben tener esos roles, o sea, cuál es su perfil para poder desempeñarse adecuadamente y qué responsabilidades tienen. Nos dice en cada fase qué entregables debemos producir, qué artefactos, o sea, qué catálogos, qué matrices, qué diagramas debemos producir para, en el desarrollo, digamos, de la arquitectura y de los pasos. Y para todo esto nos da plantillas. Entonces, con un framework, siguiendo un método, esas fases y esos pasos, podemos hacer el modelo de la línea base de arquitectura, es decir, el modelo de cómo está mi organización hoy operando en la arquitectura de negocio, en la arquitectura de datos, en la arquitectura de aplicaciones y de tecnología, en cada uno de los dominios. ¿Cómo está funcionando? ¿Cómo se están relacionando estos dominios hoy en día? Y también podemos diseñar, siguiendo ese framework, esas fases y esos pasos, diseñar una arquitectura de destino o la arquitectura objetivo. En esa arquitectura de destino vamos a diseñarla de tal manera que respondamos, que habilitemos esa visión de arquitectura que hemos diseñado, que podamos construir esas capacidades de negocio que vamos a necesitar, ¿sí?, para poder cumplir con la estrategia. Esa es la forma de diseñar la arquitectura objetivo. Y en cada fase pues utilizan diferentes herramientas, conocimientos, frameworks, metodologías, mejores prácticas. Por ejemplo, si estamos diseñando procesos, pues utilizaremos metodologías para rediseño de procesos, para optimización, mejoramiento y también incluso pues para a partir de cero construir procesos nuevos. Innovación. Metodologías como reingeniería de procesos y otras metodologías como TRIZ y marcos de innovación para el rediseño a partir de ceros de esos procesos. Pero si estamos rediseñando estructuras organizacionales, pues usaremos conocimiento adecuado, ¿cierto?, para el rediseño de estructura organizacional. Por ejemplo, aplanamiento de estructuras. Por ejemplo, utilizaremos el cambio de estructuras jerárquicas, funcionales, verticales, a estructuras horizontales, a grupos virtuales, a estructuras matriciales, por ejemplo, en el caso de que sea un área encargada de proyectos, y cosas así. Lo mismo para aplicaciones. En aplicaciones, pues usaremos metodologías y herramientas pertinentes para el rediseño de estas arquitecturas, lo mismo en datos, lo mismo en tecnología. Con eso, teniendo ya diseñada la línea base y la arquitectura objetivo, el siguiente paso es construir un roadmap, un plan de implementación y migración. Eso es la formulación de todos los proyectos que me permiten pasar de la línea base a esa arquitectura objetivo, construirla, implementarla. Ese es como el proceso general. Vemos entonces en la esquina superior derecha
en qué momento identificamos esas capacidades de negocio y que son básicamente la orientación que se usa hoy en día para construir toda la arquitectura, para desarrollar la arquitectura de ahí en adelante. Esta es la razón que nos motivó a realizar este webinar, poder hablar de la importancia de las capacidades de negocio en todo el proceso de la arquitectura y cómo se está trabajando. Como les contaba también, el Open Group publicó una guía que se llama, pues se trabajó el año antepasado y el año pasado ya finalmente terminó haciendo la publicación en el mes de marzo, de la guía 161, de la guía de capacidad de negocio. En esa guía nos define una capacidad de negocio como la habilidad que tiene una empresa de hacer algo, una habilidad particular que puede tener o que puede intercambiar para lograr un propósito o un resultado. Que puede intercambiar significa que puedo comprarla, por ejemplo, tener un outsourcing en mi compañía que se encargue de esa capacidad, ¿no? Que la realice, que la ejecute. O yo también puedo ofrecerle una capacidad a otras empresas. Las capacidades, en la forma en que nombremos las capacidades, no se nombran con verbos, como los procesos, ¿no? Los procesos sí se nombran en un verbo. En cambio, las capacidades se expresan en un sustantivo, por ejemplo, gerencia de proyectos o planeación estratégica, ¿no? La guía, adicionalmente, nos dice, nos habla pues de cómo se definen estas capacidades y demás. El Open Group venía hablando de la planeación basada en capacidades desde antes de esta guía, desde antes de la aparición de la guía. Nos dice que la planeación basada en capacidades es una técnica que se centra en la planeación, la ingeniería, o sea, el diseño y la entrega de esas capacidades estratégicas del negocio. Una vez diseñadas esas capacidades son las que marcan el desarrollo de todas las fases en el ADM, en el método de desarrollo de arquitectura. Son las que me determinan cómo voy a diseñar las arquitecturas de destino, de negocio, de datos, de aplicaciones, de tecnología. Y deben estar claramente vinculadas a la visión de TI, a los planes de implementación y migración. También me determinan cómo van a quedar esos planes. Y por supuesto son derivadas de la estrategia corporativa de negocios y de los planes de cada una de las líneas de negocio. Las capacidades son transversales. Así como encontramos que las áreas generalmente en las empresas son estructuras funcionales verticales, y las funciones de negocio pues son también verticales, como gestión humana, por ejemplo, como la gestión financiera, la gestión de TI, etcétera. Entonces, pues, son funciones, son temas verticales. Las capacidades son parecidas a los procesos en ese sentido, porque son horizontales, transversales, pasan a través de diferentes funciones de negocio, a través de diferentes áreas. Por ejemplo, para entregar servicios de manera electrónica, pues, tenemos que no solamente pasar por el área de TI, sino esa capacidad pasa por diferentes áreas de la empresa para poder entregar servicios de manera electrónica. Por lo tanto, los proyectos que formulemos para implementar esa capacidad tendrán que ver con diferentes áreas, con diferentes temas en la organización, con diferentes funciones. Y otro diagrama que nos entregaba Togaf nos habla del plan estratégico corporativo. Y de ese plan estratégico corporativo es de donde podemos derivar o de donde podemos identificar cuáles son las capacidades de negocio que necesitamos para poder realizar la estrategia del negocio, ¿no? Ahí podemos identificarlas. Con eso, una vez identificadas, podemos definir arquitectura. Bueno, esas capacidades son las que me dan la definición en la arquitectura, las que nosotros, es decir, nosotros diseñamos las arquitecturas de destino para construir esas capacidades, construyendo esas capacidades. Y luego, cuando construimos arquitecturas de transición, pues lo que buscamos es que cada transición me entregue incrementos en esas capacidades. Una forma de hacer algo nuevo y que va a lograr una capacidad mayor todavía. Entonces, como vemos, las capacidades de negocio le dan forma a toda la arquitectura y le dan forma a todos el portafolio, el plan de proyectos de implementación y migración.
Una forma que podemos usar aquí como ejemplo para identificar capacidades de una estrategia, lo podemos mostrar aquí con un mapa de valor. Este mapa de valor es un mapa de valor de Starbucks que fue publicado hace mucho tiempo, se ha usado en muchas presentaciones, por IBM también, y nos muestra en la línea roja cuáles son los énfasis publicados de los que ofrecen las tiendas de café tradicionales. Entonces, repito, las tiendas de café tradicionales están representadas aquí en la línea roja y nos muestra para cada atributo de valor en las columnas del tema, calidad, velocidad, conveniencia, que es un sitio de moda, que tenga en cada uno de los atributos de valor nos muestra cuál es el énfasis que ponían esas tiendas en ese momento. Las tiendas de café en los años 70, en los años 80, le ofrecían en cuanto a calidad del café, le ponían un énfasis medio. O sea, básicamente compraban el café, esas tiendas de esquina de barrio que compraban el café en el supermercado más cercano, ¿cierto? No era su prioridad ofrecer un café de muy buena calidad. La velocidad, sí, eso sí era prioridad, tenían que tener el café listo. Y encontrábamos entonces en esas tiendas de esquina las grecas con el café listo, caliente todo el tiempo. Conveniencia, pues las encontrábamos también tiendas de café en todo lado. El café se vendía en todos los barrios, en muchas tiendas de esquina. Y por último, también encontramos en un valor alto en la línea roja el precio. Es decir, no que el precio era alto, sino al contrario, que le daban énfasis a tener un buen precio. Entonces, el café, el tinto, ese café pequeño que vendían en estas tiendas, era muy barato. Ese era el modelo de negocio. Esa es la forma en que trabajaban la venta de café en los diferentes sitios. Luego vinieron otras tiendas de café como Starbucks, como Oma, como Juan Valdez y este tipo de tiendas con un modelo de negocio diferente. ¿Y qué ofrecían en ese modelo de negocio diferente? Lo vemos aquí representado en la línea verde. Por ejemplo, el atributo de calidad. Ya ofrecían mejor calidad de café. Un café seleccionado, un café, no era cualquier café de supermercado, era un muy buen café que negociaban internacionalmente. Entonces, el atributo de calidad era tener un énfasis alto. La velocidad, pues, no era su prioridad, pero tampoco eran los más lentos. Luego veíamos el atributo de fashion o de moda, que también le ponen un buen énfasis. Eso significa que se preocupaban porque esos sitios fueran sitios de moda, fueran sitios que la gente quisiera visitar. Luego vemos selección, por tener una muy buena selección de cafés, diferentes tipos de café y diferentes productos de café en un muy buen ambiente, en un ambiente muy acogedor, muy agradable, que las personas quisieran estar allí. Localización, no con tiendas en todos los barrios, tiendas pequeñas en todos los barrios, sino con tiendas muy bien ubicadas, ¿bueno? Y ofrecer una experiencia de servicio diferente. Fíjense que también el precio tiene un énfasis bajo, es decir, su preocupación no era ofrecer el café más barato. Y eso lo vemos, es decir, estas tiendas ofrecen un café a otros precios totalmente diferentes, porque ofrecen muchas cosas más. Podemos ver entonces que parece que las dos líneas se hubieran construido de manera intencional, totalmente al revés, totalmente contrarias. Esto lo que nos refleja es que son modelos de negocio totalmente diferentes. Bueno, entonces miremos qué capacidades de negocio necesitarían estas tiendas nuevas, o sea, las de la línea verde, para poder ofrecer ese valor a sus stakeholders, a sus clientes. Para poder ofrecer mejor calidad necesitan compra de café de manera internacional y la logística internacional para que el café llegue en excelentes condiciones de calidad a todas las tiendas en todo el mundo. Eso no lo necesitaban ante las tiendas de esquina, ¿cierto? Para tener una velocidad no tan mala,
pero para ofrecer también siempre los mismos productos de manera adecuada, pues necesitan procesos, necesitan estándares, necesitan tecnología para producir los diferentes, para generar o para elaborar los diferentes productos de café. Para hacer un sitio de moda, un sitio fashion, necesitan publicidad, branding, reconocimiento, posicionamiento en el mercado y reconocimiento de marca. Para poder ofrecer una buena selección de productos, necesitan no solamente análisis de proveedores, buscar productos internacionalmente, comprar internacionalmente, sino también diseñar también productos nuevos, ¿no? El café con amaretto, por ejemplo. Luego necesitan, para tener muy buen ambiente en sus tiendas, diseñar el ambiente en sus tiendas. O sea, diseñar los muebles, el mobiliario, diseñar las texturas, los colores, la iluminación, la ambientación, la conectividad, todo eso que sabemos que diferencian a estas tiendas. Finalmente, tenemos localización, necesitan conocer el mercado local para saber en dónde ubicar esas tiendas que tengan, que estén cercanas, donde haya concentración de ese mercado objetivo que está dispuesto a pagar ese precio por ese tipo de producto, y necesitan diseñar cómo es su modelo de servicio y capacitar a todo su personal. Eso que hemos marcado allí son básicamente las capacidades nuevas que necesita una empresa, ¿no? Que necesita en este caso esta empresa. Imagínense usar algo similar para nuestras empresas o nuestros clientes. Identificaríamos en una línea roja cómo es su modelo de negocio actual y en una línea verde cómo debería ser su modelo de negocio nuevo de acuerdo con su plan estratégico. Y podemos identificar muy fácilmente cuáles son esas capacidades que necesita ahora la empresa. Y con eso podemos elaborar mapas de capacidades. Entonces tenemos que hay diferentes empresas que han publicado mapas. Este mapa que estamos mostrando lo publicó Forrester en el año 2012, corresponde a una empresa del sector oil and gas, una petrolera, y habla de las capacidades abajo, de las capacidades corporativas de gestión humana y ese tipo de cosas, gestión de tecnología, gestión financiera y demás, pero arriba habla de las capacidades de upstream, midstream y downstream, o sea, desde que hago la prospección y adquisición de terrenos, donde hago el estudio, los estudios geológicos, hasta que hago pues, la extracción y transporte y entrega del producto final al cliente. Ese es un ejemplo de un mapa de capacidades. Entonces, continuando con la guía del Open Group, nos dice la guía que una capacidad se compone de roles, de procesos, de información y de herramientas. Y tenemos acá un ejemplo para la capacidad de gestión de reclutamiento, que es la habilidad para solicitar, cualificar y proveer nuevos empleados a la organización, ¿no? Y contratarlos. ¿Qué roles tiene? El reclutador, el gerente que solicita un nuevo empleado y los candidatos a ese cargo. ¿Qué procesos tiene? Evaluar nuevas requisiciones de contratación, buscar los candidatos, entrevistarlos, seleccionarlos y contratar los candidatos. ¿Qué información necesitaría esta capacidad? Datos de aplicación del candidato, la descripción del cargo, datos de agencias de reclutamiento, definición del rol, y pueden ser definición propia de la organización o definición estándar de la industria. ¿Qué herramientas necesitaría? En este caso son aplicaciones, necesitaría una aplicación de gestión de reclutamiento, una aplicación de recursos humanos y las redes sociales para hacer la convocatoria. Así es como propone el Open Group que podemos documentar una capacidad de negocio. Y entendemos entonces que la capacidad no es solamente el proceso, aunque se parece, una capacidad contiene procesos, contiene roles, contiene información y herramientas, no solamente los procesos. Pasamos luego a elaborar un mapa de capacidades de la organización. Y las capacidades se pueden clasificar en capacidades de soporte, en capacidades misionales, en capacidades estratégicas. Parecido a los procesos, ¿verdad? En este caso, se han organizado de esta manera. Y están
por ahora en un color gris, es decir, no sabemos cómo están, simplemente las hemos identificado. Lo que propone el Open Group luego es hacer una valoración de las capacidades, que ahora veremos cómo se realiza. Antes de pasar allí, hay que mencionar que las capacidades, como gestión humana, se pueden descomponer en otras capacidades más específicas. Por ejemplo, en gestión humana tendríamos, en la capacidad de gestión humana, tendríamos la gestión del reclutamiento, el procesamiento de nómina, la gestión de beneficios y la gestión del desempeño. Y a su vez, gestión de reclutamiento, en este ejemplo, tiene una descomposición en 3 capacidades más. Entonces, podemos descomponer las capacidades en capacidades más específicas y más detalladas y trabajarlas de esta manera. Luego, haríamos una valoración de capacidades. ¿Cómo se valoran las capacidades? Carnegie Mellon nos enseñó que se valoran por modelos de madurez. Modelos de madurez que me permiten calificar esas capacidades de 0 a 5. 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Un 0 correspondería a una capacidad que no tenemos, que nunca hemos hecho y que no hemos documentado, por supuesto, que no la tenemos todavía en nuestra organización. Un nivel 1 significaría que es una capacidad que, bueno, alguien sí lo ha hecho en la empresa, pero no hay un proceso estándar definido para hacerlo, y no es un proceso organizacional que toda la empresa conozca y respete, ¿no? Simplemente alguien lo hizo alguna vez y tampoco tiene clara cuál fue la metodología para hacerlo. Una capacidad de nivel 2 ya nos definiría, a nivel 2 significaría que en esa capacidad sí tenemos algo ya definido, pero no ha sido adoptada por toda la organización. O sea, sí tenemos como los pasos y la metodología para hacerlo, pero no ha sido adoptada por la organización. Y así, la capacidad a nivel 3 ya es una capacidad definida, conocida en la organización, documentada. A nivel 4 es aceptada por toda la empresa y ya se hace cada vez que se haga, que se realice un proceso de esos asociados de capacidad, se hace como se documentó. ¿Sí? Nadie lo hace de manera diferente en la organización. Y un nivel 5 significa que ya tenemos además métricas y lecciones aprendidas sobre esa capacidad y podemos mejorarla. Entonces la gestionamos. Con esa valoración de capacidades podemos hacer un mapa como el que está aquí, que se llama un heat map. Un heat map es un mapa de calor que nos muestra en color rojo las capacidades, perdón, en color verde, las capacidades que tiene la empresa y que están en un nivel de madurez adecuado, necesario pues para poder realizar ese modelo de negocio nuevo y cumplir con mis objetivos estratégicos, con mi plan estratégico. O sea que esas capacidades ya están bien, no hay que modificarlas, no hay que trabajarlas mucho porque ya están en el nivel de madurez que necesitan. Luego estarían las capacidades en amarillo. Las capacidades en amarillo significa que están un nivel de madurez por debajo del que necesitamos. Es decir, que sí hay que trabajarlas, que sí hay que mejorarlas, pero no están lejos de lo que necesitamos. Falta poco. Las capacidades que están en rojo están 2 niveles de madurez por debajo del que necesitamos o más niveles por debajo. Entonces sí, hay que trabajar bastante estas capacidades. Hay que mejorarlas muchísimo para poder lograr lo que nos proponemos en el plan estratégico. Y las capacidades en color morado son capacidades que no tiene la organización, pero que sí necesitamos. Y hay que construirlas de cero, porque las vamos a necesitar para lograr nuestra estrategia corporativa. Ese es un mapa de capacidades. Este es un artefacto muy, muy importante que apareció este año con la publicación de la guía de capacidades, perdón, el año pasado, con la publicación de la guía de capacidades, que el Open Group es otra metodología y lo ha adoptado el Open Group para hacer la base. Se convierte entonces en un artefacto muy importante en las empresas para poder priorizar su trabajo de arquitectura empresarial. Ya no tenemos que hacer la arquitectura a toda la organización, solamente hay capacidades en donde que necesito mejorar. Y con eso ya tendría la organización adecuada para lograr mi plan estratégico. Ahora vamos a ver cómo
sugiere el Open Group representarlas usando Archimate. Nos dice que una capacidad puede servir a otra capacidad. O sea, una capacidad puede usar otra capacidad, mejor dicho. Pero la representación ahora es, como Archimate 3, es servir. Entonces, una capacidad le puede servir a otra capacidad. Y una capacidad se puede componer también de más capacidades. Una capacidad a esa capacidad yo puedo asignar recursos de mi organización y esa capacidad me permite realizar cursos de acción. Los cursos de acción serían los proyectos, serían nuestros planes estratégicos o realizar nuevas actividades. En esta figura no aparecen todas las relaciones posibles, ¿sí? Pero es una figura simplificada que nos permite entender cómo se construyen y para qué sirven esas capacidades, para hacer nuestros modelos. ¿Qué sería un recurso? Un recurso es un activo que tiene la empresa, que es controlado por una persona o por una organización, ¿sí? A veces son considerados como parte de la ventaja competitiva de la organización. Por ejemplo, si tengo un aplicativo, un aplicativo nuevo y que no tiene mi competencia, en este caso podría ser una ventaja competitiva. Los recursos son analizados y son valorados o se le hacen assessments, y esos assessments pueden mostrar debilidades, fortalezas, amenazas frente a esos recursos. Y se consideran cuando se implementa la estrategia. La capacidad, como hemos dicho, representa una habilidad que tiene una organización. Y las capacidades en Archimate también pueden mostrar que las capacidades las pueden tener elementos activos en mi arquitectura. Por ejemplo, una organización, pero también puede tener un actor, un rol, o sea, una persona, una área organizacional o un sistema. Y algo importante, las capacidades se focalizan en resultados de negocio. Es decir, estas capacidades las podemos asociar a KPIs, a métricas de negocio, a metas específicas. Tenemos aquí entonces la forma de representar las capacidades. El símbolo que he utilizado los productos que vemos en la esquina superior derecha de cada recuadro. En este ejemplo tenemos una capacidad de gestión de productos que se compone de la capacidad de definición de productos y de la capacidad de ingeniería del producto. Y la capacidad de mercadeo se compone de desarrollo de dos capacidades más específicas, desarrollo de mercado y gestión de campañas. Así vamos identificando y haciendo nuestros diagramas de capacidades para construir finalmente ese heat map del que hablamos ahora. Y bueno, ¿cómo construimos un modelo? Pues que nos signifique mucho más en la arquitectura. Vemos al lado izquierdo inferior que tenemos una capacidad, que es la gestión en redes sociales, ¿no? Gestión de social media sociales. Esta capacidad se le ha asignado unos recursos. En este caso son las aplicaciones de redes sociales, las apps que tiene nuestra empresa. Esas apps son las que me permiten realizar un resultado de negocio final. ¿No? Que es un resultado de negocio. Ese resultado es lograr una aceleración con un cliente también. Y la capacidad me permite realizar un curso de acción que es como algo que se ha planteado la organización y es lograr tener mayor compromiso, mayor comprometimiento con los clientes en línea, mayor relacionamiento con los clientes en línea. Entonces aquí podemos ver un ejemplo en el que tenemos en el lado inferior, abajo del diagrama, un globito. Ese globito es una localización, es como en Google, es una localización. Y se llama Headquarters, en este ejemplo, o sea, la oficina principal. En esa oficina principal tenemos recursos humanos y recursos de TI, y esos recursos están asignados a una capacidad que se llama operaciones y gestión de TI. Esa capacidad me permite realizar un curso de acción que es la centralización de los sistemas de TI. ¿Listo? Y por el lado derecho tenemos la capacidad de gestión de productos
que me permite realizar un curso de acción que es estandarización de productos. Tanto la centralización de los sistemas de ese curso de acción como la estandarización de productos están agregados en un curso de acción más grande, o sea, un programa más grande de la empresa, que es buscar la excelencia operacional. Y esa excelencia operacional está asociada directamente con una meta, que es reducir los costos, y esa reducción de costos me permite lograr el incremento de las utilidades de la organización, de la empresa. Por supuesto, no solamente la reducción de costos, sino también incrementar el ingreso. ¿Listo? La reducción de costos lo logramos centralizando los sistemas, porque la centralización de sistemas influencia positivamente en la reducción de costos. Y esos costos, eso es lo que finalmente me permite, al lograr la reducción de costos, me permite lograr la meta que se ha planteado la organización en reducción de costos. Y por el otro lado, la estandarización de productos influencia positivamente el evitar que perdamos clientes, ¿cierto? Y esa pérdida de clientes, ese resultado influencia negativamente cuando perdemos clientes, influencia negativamente el incremento de las ventas. Hay que tener en cuenta entonces ese análisis, ¿no? Y el incremento en las ventas, finalmente en las ventas y los ingresos, con la reducción de costos, son los que me permiten tener un incremento en nuestra utilidad. Este tipo de modelos nos permite entender cómo las capacidades de negocio que construimos me ayudan a lograr las metas, ¿sí? Pero también hay que entender de pronto que hay fuerzas que influyen negativamente, como en este caso la pérdida de clientes nos influye negativamente en este logro. Y estos modelos que ya me ayudan a entender de manera más estratégica toda mi de negocio. Con esta representación podemos hacer nuestro mapa de capacidades. Aquí tenemos una capacidad grande que es gestión del negocio, que se compone a su vez de la gestión estratégica, de la gestión financiera y contable, de la gestión de riesgo y cumplimiento y de la gestión de desempeño. Tenemos otras capacidades grandes como son la gestión de productos, el mercadeo, ventas, distribución, clientes, la gestión de los activos, la gestión del dinero, la gestión de los reclamos y el soporte al negocio. Este es un mapa de capacidades. Un ejemplo de un mapa de capacidades, ¿no? Y este mapa es el que ya podemos nosotros entrar a valorar y convertirlo en un hit. Aquí vemos cómo podemos mapear, cómo mapeamos recursos a las capacidades. Por ejemplo, usamos un CRM, una herramienta de relacionamiento con cliente empresarial, que está asociada, asignada más bien a esta capacidad. A la izquierda inferior vemos una herramienta back office integrada, vemos que está asociada a la capacidad de gestión de los reclamos, ¿sí? En la capacidad arriba, en la parte superior, digamos, de la slide, en la de gestión de canales digitales, tenemos asociados recursos como la competencia de redes sociales y las aplicaciones, los apps que tenemos en redes sociales. Y en análisis de datos, al lado derecho inferior, vemos cómo tenemos recursos para automatización en análisis de datos y la competencia de análisis de datos que están asignados a la capacidad de análisis de datos. Y tenemos otra para la capacidad de adquisición de datos. ¿Qué necesitamos? Necesitamos fuentes de datos. Por ejemplo, en el caso que está trabajando el Open Group, que se llama Arquichuras, que es una empresa de seguros, pues está utilizando diferentes elementos que usan estrategias de Internet de las cosas para adquirir datos de los clientes y así poder ofrecerles mejores seguros. Esta
esta representación es como lo ha venido haciendo Archimate, ¿no? Archimate en la versión 3.0. El día de ayer, bueno, ¿qué elementos necesitamos? Pues necesitamos la guía de la que hablamos, la guía de capacidades de negocio. Es una guía muy importante y nos da muchas luces de cómo representar todo lo que hemos visto acá. Y el día de ayer el Open Group publicó la traducción a español en Latinoamérica del glosario de Archimate, o sea, las palabras, las definiciones de Archimate traducidas al español. Esa es la traducción oficial del Open Group, de cada uno de los conceptos de Archimate, ¿no? Ese es un documento en el que tuvimos la oportunidad de participar, de apoyar al Open Group haciendo el documento, y fue publicado el día de ayer. Ustedes lo pueden encontrar en el link que está en la parte inferior del slide. Este documento es importante porque va a ser base para traducción de los exámenes de Archimate, o sea, que la certificación de Archimate va a estar disponible próximamente en español. No creo que alcance a estar este año, seguramente va a estar el siguiente, pero va a estar disponible ya una certificación en español de Archimate 3.0. Así como ya está disponible desde hace algún tiempo la certificación de TOGAF 9.1 en español. O sea, ya se pueden presentar exámenes en español para certificarse en TOGAF. Así mismo va a pasar con Archimate. Y este glosario va a ser la base para hacer esos exámenes en español, ¿no? Y posteriormente aparecerán otras publicaciones. Con el Open Group estamos en la discusión de prioridad, y seguramente el Pocket Guide o la guía de bolsillo de Archimate está ahí dentro de las prioridades, y seguramente saldrá el otro año ya en español. Y esto es muy importante. Nosotros, ¿por qué participamos en estas cosas con el Open Group y por qué apoyamos al Open Group en esto? Porque nosotros trabajamos en países de habla hispana, en toda Latinoamérica, y ayudamos a que estas mejores prácticas sean adoptadas en los países, ¿no? En los países de habla hispana. En todos los países donde tenemos oficinas, tenemos presencia. Y nuestros clientes son empresas en estos países, ¿no? Empresas de habla hispana. Por eso es que participamos directamente en el Open Group, haciendo estas colaboraciones. Y bueno, divulgando también con estos webinars y con otras publicaciones, divulgando estas mejores prácticas a la comunidad de habla hispana, a los arquitectos. Este documento ya lo pueden descargar, está disponible en ese link. Pueden tomar nota, o si ahora no la toman nota y después se acuerdan, pues lo pueden buscar en la página del Open Group, está en el catálogo de publicaciones, o simplemente nos escriben a nosotros y también se los podemos decir, les podemos enviar el link para que lo puedan descargar. Con esto estamos terminando nuestros slides del día de hoy. Les pido el favor entonces que nos escriban las preguntas en la sección de preguntas o inclusive en el chat para que podamos entrar a resolverlas. Les agradecemos nuevamente su participación en este webinar, y quedamos, por supuesto, a su disposición para trabajar, pues para trabajar cualquier inquietud que tengan en relación con Archimate, en relación con TOGAF, con arquitectura empresarial y la forma de trabajar todas estas capacidades de negocio, ¿no? Posteriormente también les anunciamos que esto será publicado, pero a través de un video en YouTube, bueno, lo que incluye pues estos slides. Entonces los estaremos publicando en nuestro canal en LinkedIn para que ustedes puedan consultarlo, para que puedan verlo y puedan tenerla más fácilmente, tener mejor acceso a esa información. Entonces, miremos las preguntas. Preguntan que, un momento, perdón.
Nos preguntan si la versión de 2 de Archimate todavía está vigente y cuáles son las principales diferencias, qué conceptos nuevos trae respecto a la 3.0. Sí, Archimate 2.1, porque Archimate tiene dos versiones en la versión 2, o sea, la versión 2.0 y la versión 2.1. De la versión 2.0 a la versión 2.1 hay unos cambios relativamente sencillos, pero de la 2 a la 3 sí el cambio es bastante. En este webinar no incluimos la diferenciación entre ellas dos, pero hay un documento del Open Group que dice cuáles son las diferencias principales de la versión 2.1 a la 3. ¿Okay? ¿Qué trae? Se llama algo así como lo nuevo de Archimate 3.0. ¿Qué cosas son nuevas en Archimate 3.0? Y como mencionaba al principio del webinar, la diferencia está en que algunos elementos se mueven a otros lados, ¿sí? Se crea una capa de estrategia y algunos elementos de la anterior capa de motivación en Archimate 2, en Archimate 3 pasan a la versión a la parte de estrategia, a la capa de estrategia. Aparece un aspecto nuevo que es el de motivación, en donde están los elementos que antes eran de una extensión de motivación en la versión 2, ahora en la versión 3 están en un aspecto y son todos los elementos de motivación, los drivers principalmente, los stakeholders y esas cosas. Aparece una capa física que es de materia prima, podemos representar máquinas de proceso productivo, podemos representar una cadena de distribución física, podemos representar fábricas, servicios, ¿no? Muy asociado para, digamos que pueda ser para el sector servicios con la versión 2, pero para fábricas no es por de manufactura. Entonces, en esta versión aparece bueno, parece que no se estaba escuchando muy bien. Se terminó. Parece que no se estaba escuchando muy bien en la última parte. Confirmar, por favor, por el chat si se escucha bien. Parece que no se estaba oyendo muy bien. ¿Me pueden, por favor, confirmar por el chat si escuchan bien, si oyen bien? Ok, ya me confirmó. Gracias, Israel. Sergio también. Bueno, retomamos entonces, decíamos que una de las diferencias es en esta versión de Archimate es la capa física. En esa capa física tenemos pues elementos para representar todo un proceso productivo, materia prima, equipos de producción, máquinas, mejor dicho,
una cadena de distribución, fábricas, sitios donde hacemos procesos productivos. Entonces, esa es una de las principales diferencias también. Y les mencionaba que hay una mayor alineación en todos los elementos del framework. Por ejemplo, antes no podíamos representar procesos, sino solamente en la capa de negocios. Ahora podemos representar procesos en la capa de aplicaciones, lo mismo que en la capa de tecnología y lo mismo que en la capa física. Y pasa lo mismo con las funciones. Antes representábamos funciones de negocio, ahora podemos representar funciones en aplicaciones, representar funciones en tecnología y en la capa física. También, entonces, sí hay un crecimiento del framework, hay un cambio importante. Y lo que dice el Open Group, bueno, cambian unas relaciones. La versión 2.1 estaba la relación de usado por, es decir, un proceso usaba un servicio de una aplicación. Ahora la relación, es decir, no se debería usar más esa relación en los nuevos diagramas, aunque los diagramas actuales pues todavía se soportan, los que ya se hicieron. Y la relación nueva es servicio. Entonces, un servicio de aplicación le sirve a un proceso. Siempre los servicios van y entonces las flechas hacia arriba, no antes hacia abajo. Van de tecnologías, aplicaciones, desde aplicaciones hacia negocio. Son bastantes cambios y como les decía, hay un documento de Archimate del Open Group, que está publicado en la página del Open Group, que resume los cambios. Los diagramas, lo que dice el Open Group es que los diagramas que tenemos de la versión 2.1 se deberían mantener así, pero que todos los nuevos se deberían hacer con la versión 3.0. Bueno, con esto, bueno, sí, la otra pregunta es si en este momento está disponible la certificación de Archimate 3.0. El curso de Archimate también 3.0 lo tenemos disponible y la certificación pues tiene los mismos costos que de TOGAF, ¿no? Y el curso tiene como la misma duración que la de TOGAF. En este momento hay más de 70.000 personas en el mundo certificadas en TOGAF. En Colombia hay más de 600 personas, casi 700 personas certificadas en TOGAF. Y en Archimate, que es una certificación que surgió recientemente, pues solo hay en el mundo en este momento 196, si no estoy mal, personas certificadas. Es una certificación reciente, pero que, como les digo, es el lenguaje que están adoptando todas las empresas para hacer sus modelos de arquitectura empresarial. Uno importa el framework. De hecho, personas que trabajen con el framework, con otros frameworks como SACMAN o como DOLAF o FEAF o TEAF o otro, o EA3 o E2AF, cualquiera de los frameworks puede usar este lenguaje, esta notación y representación que es Archimate. A ver, permítanme un segundo. Ok, aquí me hacen otra pregunta, un momento que estoy abriendo el panel de preguntas. Bueno, me preguntan cómo se relacionan las capacidades con las funciones de negocio, con los servicios, con los procesos. Voy a regresarme un poco en el diagrama. En el diagrama que estamos presentando, yo creo que ya les debe estar por llegar, mostramos las capacidades que usan recursos, ¿sí? Y lo que propone el Open Group es que los elementos de aplicaciones, o sea, digamos, de negocio, de aplicaciones y de tecnología,
se relacionen o como un recurso hacia la capacidad o los podemos relacionar directamente, pero usando la relación de asociación. Yo puedo asociar estos elementos a una capacidad de negocio. Entonces podemos colocar en un grouping, en una agrupación, nuestros elementos del proceso con la aplicación que le da soporte, con los datos que lo apoyan también y con la tecnología que le da soporte a sus procesos y a esas aplicaciones, y meterlos en un grouping y ese grouping asociarlo a una capacidad. De esta forma veríamos el detalle de la capacidad. Y lo más importante, la capacidad hacia arriba la podemos relacionar con las metas de negocio para mostrarle a la organización cómo esa capacidad nueva le permite lograr sus objetivos y metas estratégicas. Entonces se relaciona a través de lo que vimos acá, los cursos de acción y los resultados de negocio. O sea, en el ejemplo que tenemos en pantalla en este momento, un curso de acciones, la centralización de los sistemas de TI. Y un resultado de negocio es la reducción de los costos, el decremento de los costos. La otra pregunta que me hacen aquí es ¿qué herramientas de software cuentan ya con la versión 3 de Archimate? No conozco tantas, pero Archie, la herramienta gratuita que está disponible en internet, ustedes pueden buscar Archie Enterprise Architect y ahí la van a encontrar. Es una herramienta free, se puede descargar. Esa herramienta ya cuenta con la versión, soporte para la versión 3 de Archimate. Y Mega, no estoy seguro. BizDesign estoy completamente seguro porque BizDesign, las personas de BizDesign participaron en la elaboración del estándar Archimate 2.1 y en la elaboración de Archimate 3.0. Participaron muchísimo, muy activamente, entonces estoy completamente seguro que sí cumple BizDesign. Y creo que no sé por lo menos qué otra herramienta por ahora lo esté cumpliendo, pero ya hay varias herramientas que lo están cumpliendo. Bueno, Sparks, Enterprise Architect de Sparks también cumple con Archimate 3.0. Esa cumple con Archimate, la primera versión, con Archimate 2 y con Archimate 3. Entonces puedo hacer diagramas con cualquier anotación de esas. Esas tres herramientas por lo menos cumplen con esas versiones. Yo sé que Mega cumplía con la versión 2, no estoy seguro si ya cumple con la 3. Muchas gracias. Me hacen una corrección en uno de los slides, la vamos a tener en cuenta de la ubicación de una oficina. Muchas gracias. Me preguntan que si sería un error usar Archimate sin cumplir al pie de la letra con TOGAF. No, puede usar cualquier otro framework o puede usar Archimate simplemente para hacer modelos de mi empresa sin necesidad de hacer arquitectura empresarial. Es una herramienta, una notación para modelar el negocio, para modelar la empresa. Entonces puedo usarlo sin necesidad de hacer arquitectura empresarial o haciendo arquitectura empresarial con mi propio método o con otro método como SACMAN o otro framework como SACMAN o como LODAF o como FEAF. Es una notación independiente, neutral a eso. De hecho, fue diseñada de manera separada de TOGAF. Pero sí encontramos documentos que me dicen, que se llaman documentos de armonización TOGAF, que me dicen qué diagramas se pueden hacer en cada una de las etapas. Y hay un documento que es, unos documentos que hablan de los viewpoints, los puntos de vista. Archimate publicó en la versión 2.1 un resumen de estos viewpoints y en la versión nueva hay unos viewpoints de capacidades de negocio, que son diagramas que les he mostrado, algunos de esos diagramas les los he mostrado ya acá. Entonces, esa es la herramienta que uno puede descargar del Open Group para ayudarse a hacer sus diagramas. Me pregunta, ¿el examen es para Latinoamérica? Para todo el mundo, y el examen cuando salga el examen en español latinoamericano, tendrá en cuenta la versión que esté vigente en ese momento.
¿sí? Por ahora es la 3, pero depende cuánto tiempo se demoren en publicar el examen, o en liberar el examen en español. Yo creo que, como les digo, creo que este año no alcanzan a hacerlo, lo harán ya el próximo, supongo yo, y creo que todavía estará vigente la versión 3 de Archimate. ¿En qué fecha se implementó totalmente Archimate 3? La publicación de Archimate 3 fue en marzo del año pasado. ¿Marzo del año pasado? Bueno, tal vez fue un poco antes, a finales del año anterior, sí, fue a finales del año pasado, como en noviembre. O sea, en el 2015, finales del 2015. Pero las herramientas de arquitectura empezó a partir del año pasado. Y ya este año, pues, todas las organizaciones ya están usando Archimate 3. Bueno, con esto terminamos. Les damos nuevamente las gracias por su participación. Cualquier pregunta adicional, cualquier inquietud, pues nos escriben. Voy a dejar aquí nuestros entrenamientos de Archimate. Tenemos entrenamientos en diferentes países, en México, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia, en Perú y en Chile, por ahora. Entonces, las fechas más cercanas son las que aparecen aquí, Panamá, Costa Rica y Bogotá, pero tenemos entrenamientos en los diferentes países. Si necesitan información acerca de estas próximas fechas, se pueden en el correo eva.rosso@duxdiligence.co, o al correo learningcenter@duxdiligence.com. ¿Listo? Un último anuncio, y es que en este slide vemos en las columnas verticales, digamos, en los colores, diferentes perfiles: jefe de información, de tecnología, o CIO, el líder de arquitectura, los arquitectos de negocio, los de procesos, los de información, los de aplicaciones, los arquitectos SOA, los de infraestructura, o más que los arquitectos SOA, los arquitectos de interoperabilidad, los arquitectos de seguridad de la información, los de gobierno, riesgo y cumplimiento, los gerentes de proyectos y demás. Pues todos estos perfiles van a necesitar conocer de Archimate, porque van a producir o van a recibir diagramas de Archimate, ¿no? Entonces, con esto terminamos. Muchísimas gracias a todos ustedes. En el chat les voy a colocar los correos. Y con esto terminamos. Muchísimas gracias.